¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta edición especial, casi siempre cultural, de los días viernes, acá en 32 minutos. Estoy solito, en un programa especial. Tenemos un tremendo invitado, Ernesto Orellana. Pero ya vamos con eso. Sí, él, el dramaturgo, el sexo disidente, el creador, en fin, ya todo eso. A mí me encanta, yo soy muy fan de él. Además, me considero su amigo. No sé si él me considera su amigo, son cosas, las veremos después. Pero quiero, no, claro, porque esto hay que ser justo, digamos, uno realmente, oh, mi amigo, no sé, un tío mío decía, bueno, yo escojo a mis amigos, afortunadamente por lo menos yo escojo a mis amigos, y te ponía el tiro a una distancia. Ya, lo que les quería contar es que estamos felices de estar nuevamente en estos viernes, ya se acostumbraron, ¿cierto? De lunes a jueves vamos con la información en vivo, y los viernes estos programas que hacemos con mucho cariño, Alejandra y yo y todo el equipo 32 minutos. Aprovecho esta introducción antes de presentar a nuestro invitado para... Quiero hablarles a ustedes porque ya estamos a 24 de noviembre, día viernes. La próxima semana es la última semana de noviembre y quiero hablarles al corazón. Y para eso tengo una cámara para el corazón. Ya, pues. ¿Qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando? ¿Que nos auspicie la Municipalidad de Algarrobo? ¿Ah? ¿Que venga el Servicio de Impuesto Interno, la Dirección de Grandes Contribuyentes a ponerse con este programa? ¿Ustedes creen que cuando nosotros tenemos que pagar los impuestos de 32 minutos vamos a grandes contribuyentes? No. Nosotros existimos porque ustedes lo permiten. Porque dicen, ya, voy a apretar ese botón, que no sé si es un botón mágico o un botón terrible. Y lo apretan. ¡Pah! Y se suscriben para que todos los meses, de repente no se den ni cuenta, llegue un guantazo de 10 luquitas y con eso cientos de ustedes mantienen esta apuesta informativa. Eso quería decirles. Falta una semana en noviembre. Y noviembre es el mes bisagra para saber si tenemos capacidad para continuar con este proyecto informativo que ya está sobre los 100 capítulos el próximo año 2024. Eso más quería decirle, así que espero que mi cámara del corazón haya conmovido el suyo. Se quiso correr la Alejandra Matu, que debería estar aquí también. No, ella también, ella como que se desgarra porque ella es como más, es como un bolero, la Ale Matu. Entonces, el lunes le vamos a pedir que ella haga el ejercicio de sangre. Así que, en la medida que puedan, ya lo saben, puedan aportarnos a cada uno, y a los que no pueden aportarnos, disfrútenlo igual, porque esta es la gracia, un espacio democrático, no hacemos separación de ningún tipo, solo que algunos los calzamos para que muchos miles lo puedan disfrutar y se puedan informar cada día de lunes a jueves y los viernes en estas ediciones especiales de Cultura. Vamos a una pausa y ya está instalado acá, espero que sea mi amigo, Ernesto Orellana. Vivencias y otras hierbas. Biografía de un poblador. Una vida de menos a más. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Dije en la presentación, no sé si lo alcanzó a escuchar, Ernesto, dije que te considero un amigo.
¿Cómo estás? Bienvenido, Ernesto Orellana. Muy bien, estoy amigo Darío ¿Sí? Quiroga, sí, por supuesto que ¿No somos te, no te amigos. sientes obligado? No, para nada, imagínate, muchos años. Complicidades. Complicidades. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, muy bien, aquí estoy. Tenía muchas ganas de que estuvieras en 32 minutos. ¿Te lo había dicho hace un tiempo Me atrás? lo habías dicho, estaba Sí. esperando el minuto para concretarlo, así que estoy bien. Yo no sé si es un buen o un mal minuto para conversar. ¿Por qué lo digo? Porque no estás en este minuto, no podría decir cuándo uno trae, entonces, en este caso, director teatral como tú. Bueno, porque, qué sé yo, tenías estreno la próxima semana, estás en la mitad de la temporada. No, no es cierto. Ahora, la verdad que tus últimos montajes no lo necesitan porque tienes ya una fanaticada y tienes una cantidad de gente que sigue el trabajo que tú haces. El último fue Yeguas Sueltas, vamos a conversar de ello. Entonces, yo no sé si es bueno o es malo. Quizás es malo porque no hay nada que vender en este rato, Claro. pero encuentro que es bueno porque nos permite abrir una conversación que contigo siempre es muy interesante. Yeguas Sueltas se estrenó hace no sé cuánto, 5 o 6 meses atrás, a tablero vuelto, estuvo varias funciones, un buen tiempo en Matucana 100, después volvió en septiembre en el marco de los 50 años, ya está anunciada para enero en Santiago 1000. Quizá una de tus obras, has hecho muchas, una de tus obras más queridas, ¿puede ser o no? Sí, de las obras más queridas porque implica un trabajo que agrupa a muchas colectividades, a gente que admiro y quiero mucho y que además no necesariamente todos y todas son amigas, pero sí somos compañeros en el marco de una comunidad sexo disidente, sexo diversa, y lo más relevante, diría yo también, es el aprendizaje que tanto el grupo sostuvo y como que también yo creo que lo que se genera hacia afuera, que es este cruce transgeneracional, ¿no? Como tener el consentimiento y la gratitud de poder trabajar con las sobrevivientes a aquella mítica protesta del año 1973, previo a la dictadura, en pleno gobierno de la Unidad Popular, en que se basa la obra. eh, Fue algo que a mí me llena de orgullo y también me permite aprender muchas cosas, ¿ya? Sobre aquella época, sobre esas vivencias, sobre esas realidades, sobre las deudas pendientes, sobre la necesidad de reparar también aquellas vidas. Entonces, desde esa perspectiva, es un proyecto que yo quiero mucho y que todo el grupo quiere mucho porque hay mucho compromiso detrás de aquello, ¿ya? Lo que se está levantando ahí no es solo una obra de teatro, sino que también es un proyecto cultural, político. Bueno, toda obra de alguna manera lo es también, ¿no? Pero esto implica una alianza de comunidades y de colectividades que se tejen para levantar este proyecto, que a diferencia de los otros, quizás eso le da también una particularidad muy especial. En una obra de este tipo, 5 actores, actrices están en escena, algunos profesionales, otros no sé cómo calificarlo, dirían no tanto o no derechamente, digamos, como actores profesionales, que además, por supuesto, interpretan un papel, pero no es que tú buscas un elenco, si haces un casting y entonces vengan y usted va a interpretar, qué sé yo, a alguien que es gay, usted va a interpretar a alguien que es trans. No, cada uno pone, como nos gusta decir, el cuerpo, la cuerpa encima, en escena. Ahí hay un riesgo, yo lo miraba, yo fui a ver la obra, tú sabes, creo que la segunda semana después del estreno, me conmocionó mucho, de hecho hice el loco porque veo al final de la función a Ernesto en las alturas de Matucana, me acerqué a saludarte y venía muy emocionado, entonces tú, ese tipo, querías decir algo, no podías decir nada, así es el loco, te abracé, te di unos besos y me fui. Yo quedé me pareció una obra extraordinaria, todo puesto en escena, entonces, pero te pregunto además por esas tomas de decisiones que me imagino no es solo en esta obra, tú lo haces mucho, en términos de cómo tú defines un elenco y cómo en el fondo haces una apuesta, insisto, no de una, no sé si está bien dicho, contradíceme por favor, como de una representación, sino que hay algo que está a medio camino entre representar y ser arriba de la escena. Sí, sí. Son todas actrices profesionales y un actor, que es el Sebastián Ayala. Claro, la diferencia quizás con el resto de las actrices que generalmente uno habitúa a ver es que no trabajan tanto en el teatro, ¿ya? Pero sí provienen de una formación actoral propiamente tal, algunas más que otras. La mayoría trabaja de noche porque son actrices travestis, ocupan también el travestismo como un lugar de enunciación de identidad, pero también de práctica artística, ¿ya?
Y claro, en otros proyectos también como en este aparece esa necesidad de trabajar porque me interesa mucho trabajar con esos límites entre la performatividad de las corporalidades que están sobre el Mm, escenario, no tan solo por lo que implica en el espectáculo propiamente tal, sino porque los procesos creativos se enriquecen mucho, ¿ya? Porque finalmente estamos trabajando con las propias realidades de quienes están enunciando esos discursos sobre el escenario, ¿ya? Entonces, el trabajo creativo se enriquece porque aparece la experiencia del elenco, aparecen las vivencias del elenco, aparecen los deseos del elenco, y como el trabajo suele ser muy colectivo, ¿ya? Yo organizo los materiales, eso también yo creo que se expande hacia afuera, ¿ya? Tiene que ver con también hacernos cargo, diría yo, de una crisis de la representación, y también de la necesidad de poner otros cuerpos sobre el territorio escénico, cuerpos que generalmente han sido excluidos de la institución del arte, ¿ya? Eh, no tan solo por sus sexualidades, sino también por sus formas de ver el mundo, ¿ah? Y a mí me parece que eso es re importante hoy y también creo en este contexto, y esto me parece muy importante, que hay una perspectiva ética detrás de cómo se representa lo que mm, se presenta, ¿ya? Sobre todo en torno a estos temas, ¿ya? mm, Porque, claro, hace 15 años atrás quizá era muy normal ver a un actor cis heterosexual representando a un rol travesti o incluso trans, pero hoy por hoy eso ya no es que no sea bien visto, sino que yo creo que en realidad es necesario que estos cuerpos que han sido históricamente excluidos de esos espacios sean quienes representen y enuncien esos discursos, no para que eso sea siempre así, sino porque estamos en una dimensión ética también de que es necesario que se entienda que hay otras realidades, que hay necesidades también de cupos laborales, ¿ya? Y también, por cierto, de que hay que cambiar la perspectiva también de cómo estamos mirando lo que estamos haciendo, ¿ya? Y sin duda, al menos en el teatro, y las escuelas de formación artística sí han excluido ciertas identidades. Hoy están siendo integradas, ¿ya? Están siendo incluidas. No sé si integradas, incluidas, ¿ya? mm, Hay mm, una diferencia ahí, mm. pero creo que eso también habla de un contexto y ese contexto es el del cual también nos estamos haciendo cargo, ¿ya? Porque más en eso, yo lo pensaba en tu trabajo como creador, como director, como dramaturgo. No quiero decir debilidad, pero hay un pie forzado que entonces Mm, asumes. Porque uno podría decir, bueno, yo quiero, o sea, finalmente un creador, además de su compromiso político, el mensaje que quiere entregar, lo que quiere, indudablemente, vanidad incluida, termina la obra, la que sea, la puesta en escena, y la gente que está ahí aplaude, no sé qué. Y por lo tanto uno quisiera tener todos los recursos, por ejemplo, los mejores actores, las mejores actrices, todo lo mejor, digamos, en ese sentido. Y cuando tú asumes eso, en el fondo esto como que rompe un poco este espacio de representación, como la puesta mm. en escena, como algo que no es real, que sucede porque lo ficciono, tienes un pie forzado. Hay una apuesta, me da la sensación, te pregunto Ernesto, cada vez más intensa de tu rol como creador, de justamente ubicarse en esos espacios y de hacer una apuesta muy política, muy profundamente política en el trabajo que tú haces con tu creación. Sí, sí, es una decisión, es una posición también. Ah, Pero ¿fue siempre así en tu caso? O se ha ido como acentuando? ¿Cómo has visto en tu propio tránsito? ha ido deviniendo hacia un lugar de problematización del cuerpo sexual, del sexo. Entonces, como yo también me he vinculado con el activismo sexodisidente hace prácticamente más de 20 años, ¿ya? Eso ha ido evidentemente cruzándose. Entonces, cada vez siento más la necesidad de que el activismo y el espacio artístico se vayan cruzando, mezclando y encontrando estrategias también para que esa obra, esa producción, no pierda su calidad poética, su posibilidad poética también. Eh, y, y claro, la sexopolítica es algo que me ha ido como circulando, rondando harto, ¿ya? Harto. Y por otro lado, eh,
me ha surgido la necesidad de poder también como teorizar esto mismo, ¿ya? Y llegar a la idea de poder plantear un teatro político sexodisidente, ¿ya? ¿Y qué implica esa decisión también? Implica tomar decisiones en los procesos creativos, implica tomar decisiones en la dirección, implica tomar decisiones de cómo se construye el relato dramatúrgico, con quién trabajo, cómo se difunde, dónde lo presento, cuáles son las estrategias también de promoción. En el fondo, todo el aparataje que hay detrás de esa estructura de producción cultural está cruzado por esas decisiones sexopolíticas. Porque me parece, insisto, que es trabajar con una perspectiva ética, que es lo que he intentado hacer. Si eso se devela o no se devela, bueno, voilà, pero para mí es importante y para el grupo también lo es. Eso también me permite también poder profundizar en un lenguaje, ¿ya? Y es lo que he querido hacer. Antiguamente quizás como los primeros trabajos tenían que ver más con, sin duda con política, pero más bien como pensando violencias políticas, estrategias de resistencia. Pero de repente empecé a llegar a esto porque me parecía también que tiene que ver más conmigo, que tiene que ver con mi propia sexualidad, Mm. con la misma comunidad de la que me siento parte, porque cada vez, es verdad, me siento más parte de una comunidad. Post-estallido también, de alguna manera, como que hay una comunidad sexodisidente que aflora de manera súper colectiva, ¿ya? Antes del estallido quizás estábamos más en un espacio más reducido, entre comillas reducido como a lo académico, a los espacios artísticos. Sigue siendo micropolítico, pero hay un tejido colectivo que se inaugura después del estallido, del cual yo he sido parte y he participado en varias colectividades. Y eso está siendo una comunidad que nos parece interesante e importante reivindicar y articular también, ¿ya? Como entonces desde ahí me instalo, como Mm. hoy por hoy. Mm. Quizás mañana no tengo idea. Sí. Pero lo quiero dejar para un minutito más porque quiero entrar en los temas de las disidencias. Me parece súper interesante porque además hemos conversado otras veces porque te he escuchado, porque me parece que tienes ahí unas claridades que quisiera que compartieras con nuestros amigos en 32 minutos. Pero déjame hacerte la última Sí. consulta específicamente sobre Yeguas Sueltas. Sí. Cuéntanos un poco más porque además yo estoy seguro que los que no la han visto ya van a estar calientes para atinar en enero cuando se presente en Santiago Mil y todo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue también el crecimiento de tu elenco, el proceso creativo? ¿Cuál es la sensación que quedan después, además de haberlo presentado con gran éxito en una sala gigante, como es la sala principal de Matucana 100, y siempre con mucha gente y de verdad tuvo gran crítica? Mm. Fue un evento importante Sí. de la escena teatral de este año. Sí, sí. Bueno, nace a partir de la necesidad, visualizando el contexto de los 50 años, de decir cómo me instalo yo en este espacio, ¿ya? Con todas las desconfianzas que implica también la captura, ¿cierto?, institucional moderada de cómo se articuló en los 50 años. Me pasó también para los 40 años, ¿ya? Ya. Entonces también hice un proyecto para los 40 años. Y entonces desde esa perspectiva, e incluso con la experiencia de haber hecho un proyecto 10 años atrás en el marco de los 40 años, me dije, bueno, necesitaba un poco hacer este proyecto. Era el momento oportuno para hacerlo. Es una protesta, para quienes no saben, que se hizo en 22 de abril de 73, en pleno gobierno de la Unidad Popular, hecha por personas menores de edad, en situación extremadamente precaria, homosexuales femeninos, la mayoría travesti. En ese tiempo no era tal cual la identidad travesti reconocida como tal, mucho menos la trans, pero eran sexualidades, identidades femeninas, ¿ya? Menores de edad que ejercían el trabajo sexual, el comercio sexual, ¿ya? Porque no era considerado propiamente trabajo, todavía tampoco lo es, comercio sexual. Y vivían en la Plaza de Armas. Entonces yo hice un proyecto de investigación largo, ya, a partir de distintos materiales que hay, entre ellos Bandera Hueca de Víctor Hugo Robles, textos de Marcos Ruiz, de distintos activistas que formaron parte de la historia homosexual en Chile. Y bueno, llega la decisión de invitar un elenco, y para mí es súper importante, a propósito de lo que estamos hablando, de invitar actrices trans, travestis, a formar parte de este elenco. Perdona, déjame decir, que son muy buenas Muy actrices. buenas, muy buenas, muy buenas. Yo fui con un pequeñísimo prejuicio de decir, ok,
porque sabía, digamos, el cartel de los actores y actrices, y dije yo, perfecto, vamos a una cosa donde hay que ponerle, digamos, voluntad. Sí. No. Bueno, esa era parte también de lo que yo quería. Como que uno tiende a pensar eso, ¿no? Como, o tiende a escuchar en colegas actrices incluso, pero ellas son o no son actrices. Como que hay Sí, una especie sí. de cosa como, ¿en qué parte dice que no son actrices? O sea, Mm. ¿por qué tú te preguntas si son o no son actrices? Sí. Las estás viendo actuar, punto. ¿Cachai? Como son actrices, ¿cachai? Obvio. Entonces como que digo, está esa cosa, ¿no? Esa distancia, ¿no? Como porque son corporalidades en el fondo extrañas, fuera de la norma, no podrían ser actrices, lo son. Entonces, Mm. bueno, era parte también una de las pulsiones que yo también tenía de que se dignificara de alguna manera el ejercicio también del trabajo actoral en las comunidades trans travestis. Que por cierto, si trabajan sin desmerecer en el fondo la noche y están en el fondo conducidas obligatoriamente a eso, es porque también la institución del arte las ha ido históricamente Excluyendo, marginado y claro. excluyendo. Entonces era parte también de la estrategia política, ¿no? ¿Sabes qué? Seamos parte de un proyecto que conmemora los 50 años de esta protesta, con todo lo que ello implica, en este espacio cultural, en pleno junio, que era lo otro importante, a propósito de lo que te decía antes también. Era importante hacerlo en junio, porque junio es reconocido como el mes de las Del orgullo. diversidades, etcétera, el 28J. Y era importante hacerlo ahí porque yo también soy muy crítico también a esas memorias también higienistas, ¿cierto? Como el pinkwashing y todo lo que sucede en ese momento. Y el proyecto se fue construyendo, fue apareciendo mucha gente en el camino, que se fue enterando del proyecto y se fueron sumando. Y dentro de esos que se fueron sumando aparecieron las tres sobrevivientes, Marcela Di Monte y Raquel Troncoso, lleva la medallita, quienes en el fondo vienen a completar el proyecto con la información fundamental que necesitábamos. Yo tenía una idea al principio, pero luego cuando aparecieron las entrevistas, eso se fue cambiando, porque todo se fue potenciando hacia el lugar de la necesidad de compartir esas vivencias íntimas Mm. y que son datos que no alcanzamos a tener ni siquiera incluso en los libros, porque en realidad fue tan profundo el trabajo de investigación con ellas que fueron partícipes del proceso creativo, que por cierto empapa la dramaturgia, empapa la estética y también inspira, por cierto, a las Inspira, actrices, claro. en el fondo, a encarnar esos roles desde un lugar muy sensible, muy cruzado también por las fracturas y violencias que ellas también viven cotidianamente en el día de hoy, ¿ya? Digo las actrices, porque ahí está el cruce, ¿no? Como que yo creo que ese misterio que sucede en los procesos creativos, que no tiene una respuesta lógica, que es como como yo interpreto, como yo me atravieso con esas memorias, que además son parte de una comunidad a la que yo pertenezco por hace 50 años, cómo las resignifico hoy, es algo que a mí me parece que es muy bello y que aparece en la obra. El compromiso de estas actrices está puesto al 100%, ¿ya? Porque se sienten parte de esa historia, de la necesidad de contarla. Y luego viene todo el trabajo estético, que también era una pregunta que nos hacíamos porque suele haber una memoria visual y estética de la cultura homosexual femenina, principalmente desde los 80 en adelante, ¿ya? Por toda la movida de la resistencia, yo qué sé, la imagen también que uno tiene de las fiestas del trailer y después las spandex, la movida, no sé, madrileña, Almodóvar, ¿cierto? Como Lentejuela, 80, pero en los 70 no hay tanta información, ¿ya? Salvo algunos proyectos fotográficos de La Paz Errázuriz que rescatan, por ejemplo, el travestismo precario de la década de los 70 en La Sí. Manzana de Adán, por ejemplo, y es algo que no lo sabemos mucho, ¿ya? Y es súper interesante porque suceden muchas cosas en los 70 también con ese imaginario. Y es un imaginario que además es menos lentejuela, es menos brillo, es mucho más empobrecido, menos glamuroso, ¿ya? Muy poblacional, muy marginal, y eso es muy interesante rescatarlo. Es con suerte peluquería. Claro, Es ¿cachai? con suerte peluquería, como, sí, casi como un lugar de mayor brillo, digamos. Claro, y además que también la obra devela eso, ¿no? Que es lo importante, diría yo, en el marco de estos 50 años, develar en el fondo un poco salir de esta lógica romántica también, ¿cierto? De lo que sucedió, sino que también, a ver, espérate, hay una memoria inconclusa ahí. Resulta que la izquierda durante el gobierno de la Unidad Popular
y los medios de comunicación que representaban a esa izquierda en esta protesta explícitamente, los archivos que hay, dan cuenta del nivel de discriminación y violencia que existía entre las comunidades, hacia las comunidades de las diversidades sexuales. Ahí el título de la obra, Yegua Suelta. Exacto, entonces ese fue el impulso también para poder en el fondo torcer esta memoria, ¿no? Como decir, revisemos la memoria, pero revisémosla críticamente y hagámonos cargo también de aquello, ¿no? Yo hasta el día de hoy no he escuchado, ¿cierto?, a esos sectores de izquierda pedir perdón o disculpa por cómo se relacionaron con las diversidades sexuales durante el gobierno de la Unidad Popular, Claro. o por lo menos quienes estaban a cargo de esos medios de comunicación, ¿ya? Entre ellos el Clarín. Hay gente que pertenece todavía a ese medio de comunicación, sectores de izquierda, que podrían incluso hacer un acto de reparación. No lo han hecho, ¿ya? Entonces, pienso que da cuenta de contradicciones y era importante hacerlo. Por otro lado, la memoria homosexual en estos 50 años no ha sido parte de la cultura oficial, mucho menos lo que pasó durante la Unidad Popular, muy poco durante la dictadura civil-militar. Entonces era importante como transgredir esos relatos de memoria, ¿ya? Haciendo ingresar estos relatos que estaban invisibilizados y que dan cuenta también de unas contradicciones en la historia política de las izquierdas en Chile, que es la cuestión que a mí más me importa también, entre otras cosas, ¿no? Eso. Buenísimo, porque justamente me interesa profundizar en eso, además en el contenido político, además pensando en la función del arte. Porque muchas veces decimos la función de, bueno, aquí Claro. es de manera incluso más nítida porque está más probablemente en un espacio de la resistencia y de la construcción, de impugnación por una parte, de generar claridad, de hacer buenas preguntas. Yo lo pienso y a propósito de la idea de la disidencia, hace, qué sé yo, no sé, por decir cualquier fecha, no sé, 30 años atrás, probablemente en algún minuto ya se empieza a hablar así como de minorías, así como, ya, existen, son humanos, ¿ya? Entonces las minorías, justamente también muy normativizados, de hecho, en general como la identidad de lo que hoy en día uno habla de las diversas diversidades, en realidad tenía un formato, digamos, que era como hombre gay, ¿ya? Y además, ojalá como el gay de Felipe Brown, el macho, así como, es gay porque nos dijo es gay, pero en realidad uno ve un hombre absolutamente heteronormado, pero así por arriba y por abajo. Y entonces empieza, y por supuesto hay un proceso, yo como sociólogo lo miro sin espantarme, de cómo se va abriendo, entonces van apareciendo complejidades, y de pronto quedamos con la idea como de la diversidad. Entonces yo diría que en esta época histórica estamos instalados en ese consenso, en el consenso de la diversidad, una diversidad que es creciente, que es problemática también, emergen las ultraderechas, etc. Pero la diversidad. Y de pronto hay ciertos sectores que en realidad plantean la idea de la disidencia. Como digo, en ese concepto hay no solamente el reconocerse en esa diversidad, sino también es impugnar ese otro orden. Tú eres bien activista sexodisidente. ¿Por qué no nos contáis un poco y nos ilustráis por qué eso es también relevante y por qué lo pones encima de la mesa? Claro, llega un momento, diría yo, al menos en Chile, porque hay que entender que los movimientos políticos homosexuales van también impugnando y como instalándose de acuerdo a los contextos, ¿no? No es que, con esto quiero decir que no es que la disidencia sexual, porque se suele pensar eso, sea algo mucho más atractivo que la diversidad. No, son cuestiones genealógicas, como contextuales, etc. Yo entiendo la disidencia sexual como una posición crítica que viene a disentir de los espacios de normados de la diversidad sexual, ¿ya? Y digo normados porque llega un momento en que la diversidad sexual, en donde la heterosexualidad es parte, ¿ya? Porque uno habla de diversidad sexual como un paraguas de identidades sexuales donde la heterosexualidad forma parte, y el problema de formar parte de esa diversidad es que sigue siendo hegemonía, ¿ya? En el fondo, y ahí está el problema de la diversidad, ¿no? Que en el fondo, al ser hegemonía, sigue en el fondo como... definiendo las reglas. Claro, entonces esa otra diversidad sexual, o la llamada diversidad sexual, tiene que supeditarse a esa hegemonía y normalizarse en esos discursos. Es muy claro, diría yo, como cuando Rolando Jiménez pone la I de integración al móvil, ¿ya? Capturando el móvil histórico, ¿cierto? Movimiento de Liberación Homosexual, año 97, 98, por ahí, cuando se fundó el MUMS.
movimiento de liberación e integración. La palabra integración modifica el paisaje político de la sexopolítica en el movimiento de liberación homosexual. De hecho, hace que surja el MUMS, Mm. Movimiento Unificado de Minorías Sexuales, que viene a agrupar en el concepto de las minorías a sexualidades que no estaban siendo parte o recogidas de ese movimiento de liberación homosexual, precisamente como el travestismo, la transexualidad, el lesbianismo Incluso, claro, crítico, incluso el veganismo en etc. un comienzo, que estaba súper excluido. Entonces uno puede decir ahí que ya había un aparato de disenso en el Mm. MUMS, por Mm. ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, cambio de siglo, despenalización de la homosexualidad en Chile, año 99, otro siglo, y explotan también los discursos neoliberales, luego nace Iguales, que viene un poco como a representar la homosexualidad en las clases altas, y ahí la diversidad sexual queda chica como concepto en el fondo. Y empieza a aparecer esta pulsión de disentir frente a esos modelos normativos de las diversidades sexuales, porque precisamente hay un modelo de sexualidad o de homosexualidad que se instala, que es esta llamada homosexualidad de Estado, citando a Felipe Rivas, un activista importante también de las disidencias sexuales, que implica ser una identidad de una manera específica, ¿ya? Y las identidades antinormativas frente a eso no tienen espacio dentro de la diversidad. Y ahí surge la disidencia sexual en términos muy generales, además la entiendo yo así, para hacer colapsar esos espacios normativos, esos espacios de consenso de cómo debe comportarse en el marco institucional y cultural un sujeto homosexual, ¿ya? Y, y por eso diría, creo yo, que hoy las disidencias sexuales se suelen pensar en lo cultural con respecto a la sexualidad o a las identidades que están transgrediendo los espacios de normalización del sexo. Vale decir, las identidades trans, por ejemplo, porque vienen precisamente a hacer colapsar ese binomio, el binarismo de género, ¿no? Como que lo colapsan, ¿ya? Tampoco sabemos lo que puede pasar después, pero Mm. lo transgreden, lo movilizan, lo hacen repensarse, lo vuelven un espacio dialéctico, y estamos en eso, ¿no? Como que, por otra parte, también como el activismo queer, que es algo propiamente del norte, ha costado mucho que se instale acá. Sin embargo, igual uno reconoce como espacio de disidencia sexual esa necesidad de reivindicar, en el fondo, al sujeto de la identidad desviada, invertida, rara, la figura de la loca, por ejemplo, que también reivindica Lemebel. Son espacios de disentir en el fondo a esa moralización y normativización de cómo deben ser los cuerpos y sus identidades sexogenéricas, ¿ya? Cómo debe ser la masculinidad, cómo debe ser la feminidad, y lo que hace la disidencia es precisamente hacer colapsar esos modelos normativos, ¿ya? Y uno transita entre un espacio y otro, y tú, en la medida que transitas, pones en disenso esos lugares de norma, finalmente, que son consensuados bajo la lógica también de cómo se visualiza la diversidad sexual. Yo creo que estamos en un momento bien complejo porque pareciera ser que todo es disidencia sexual en el mundo homosexual, lo cual hace perder como la capacidad política también, la potencia política del disenso, ¿ya? Y me pregunto también cómo recuperar finalmente la pulsión política del disenso no solamente en los espacios de la sexualidad, sino que en los espacios que se amplían y amplifican a otros espacios de la cultura. Y dentro de los espacios del arte, a mí me ha parecido muy importante que el teatro sea un lugar de disenso, no Mm. solamente hacia los temas que se tocan en las obras, sino que también de cómo se hace lo que se hace. Porque creo que las formas de hacer son espacios también de dar cuenta de cómo nos articulamos también en la vida cotidiana en el espacio de la cultura. ¿Se entiende lo que quiero decir? Absolutamente. ¿Ya? Eso. Para ir cerrando, Néstor, ¿qué es lo próximo tuyo? ¿Qué estáis armando? ¿Qué estáis pensando? ¿Qué se puede contar?
No quiero contar mucho, pero sí tiene que ver con continuar trabajando con memoria política homosexual. Perfecto. Eso, como creo que es lo que el próximo año hay una serie de fechas que podrían ser Interesante. interesantes para poder conmemorar y politizar también, sobre todo en un contexto donde la agenda de ultraderecha, ¿ya? Y sus discursos negacionistas involucran también violencias explícitas y reducción de derechos a las comunidades de las diversidades y disidencias sexuales. Lo estamos viendo en España, en Madrid, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Chile, ¿ya? Los discursos de los republicanos, incluso el proyecto constitucional que hay que rechazar. Entonces, es parte también de una resistencia, ¿ya? Y de continuar imaginando políticamente también la posibilidad de, no de integrarse, sino que de tomarse los espacios. Pues yo creo que en este momento yo no me quiero integrar, yo quiero tomarme el espacio. Para desde ahí también poder desestabilizarlo o hacer que en el fondo las cosas cambien. Por de pronto, lo que sí sabemos, 16, 17, 18 de enero. 16, 17, 18 de enero, Yeguas Sueltas en el Centro Cultural Matucana 100, en la Sala Grande, en el marco de Santiago a 1000. Ya, todavía no están a la venta las entradas. Sí, están a la venta por ¿Sí? Ticket Plus, sí. Así que pueden ir a comprarlas ahora ya. Ahora ya. No, porque se van a ir pronto. Cuando se empiece a sacar la fecha, más vale asegurar. Sí, mejor. Sí, sí. Y son 3 funciones, así que Un poquito. yo les recomiendo que las compren ahora. De hecho, voy a ir de nuevo. porque, Bien, me parece. Sí, ya la vi hace mucho tiempo, vale la pena. Sí. Pedazo de obra, weón. Sí, bonita obra. Les fue muy bien. Y lo último, los elencos, después tú sigues, por ejemplo, en el siguiente proyecto, en general tendís como abandonarlo, eres un padre... Siempre hay gente que se va. se va. Bueno, la Imar Fuente, la que hace Raquel en Yegua Suelta, llevamos trabajando ya 6 obras. Ya, sí. Y siempre me preguntan si es actriz. Y yo digo, pero bueno, pues si venimos trabajando hace 6 proyectos juntos, ya córtenla. Y fuiste como actriz, po, weón, y te Claro, pones po, personaje. claro, sí. Po. Lo que pasa es que yo creo que está esa cosa que tú también Sí. como reconoces, ¿no? Como, ¿están actuando, no están actuando? ¿Qué son ellas, no son ellas? Sí. Es muy conmovedor, yo creo, la puesta en escena, porque por supuesto que sí, quizás en lo que uno puede hacer la diferencia respecto a otro tipo, o sea, a un actor o una actriz cuando hace un papel absolutamente que no tiene nada que ver con ningún elemento identitario, sino que solamente representas, es que hay un riesgo en la puesta en escena, que además en el caso de Yegua Suelta hay riesgos muy implícitos, hay escenas que son brutalmente delicadas, intensas, amorosas, poner el cuerpo, digamos. Sí, po. O sea, el teatro es un territorio también de disputa del cuerpo. Sí, po. Uno trabaja Tú- con el cuerpo. De hecho, utilizas todos los recursos, utilizas desnudos, utilizas todo. Tú arriesgas a tu elenco encima de la escena. Claro, porque Sí. soy un fan de Pasolini, tú lo sabes. Sí, po. Pasolini Sí, po. dice explícitamente No hay medias arrojar el cuerpo Sí, a la claro. lucha. Arrojarlo. Sí. ¿Ya? Entonces, y escandalizar es un derecho, y ser escandalizado es un placer. Tal cual. No se deja en la puerta a los fantasmas. Claro. O los dejas entrar Sí. o los dejas salir. Pero ahí en la puerta, Sí. yo no sé tú, pero yo los prefiero dejarlos entrar. Sí. Bueno, hay gente que también les puede cerrar la puerta, Por supuesto. cada cual con sus decisiones. Sí. Pero en la puerta... Sí. No. Bueno, yo soy muy fan de Ernesto, él lo sabe, de toda esta conversación. Imagina esta conversación intensa, potente, donde el arte es una excusa, como todo lo es probablemente para la discusión. Y una necesidad. No, claro. No, una Sí. excusa indispensable. Digamos. Sí. En los tiempos que vienen, te encargo. Sí, ¿no? O sea, como la dimensión artística tiene esa posibilidad y esa potencia de poder hacer al espíritu más sensible, ¿ya? Y que no todo sea también espacio de la razón, ¿no? Como que yo confío mucho en la posibilidad de afectar espíritu, órganos, pieles. Yo creo que eso es muy bello del teatro. Yo creo que Ernesto debería encargarse porque ellos sacaron unos afiches, unas postales, unas cosas. Debería enviarnos un afichito de Yeguas Sueltas cuando quizás ahora la repongan, quizás para colocar acá, para ir variando la mano. Claro, Estaría eso. bonito, ¿no? Debería haber traído. Sí, ya, listo, yo me encargo. Vamos a Súper. pasar ahí a robarle a su casa guarida por ahí por el barrio Yungay. Ernest Orellana Gómez en Instagram, si quieren seguirlo, vale Sí. la pena. Ernest Orellana Gómez. Sí. Y teatrosur.chile, Instagram de la compañía. Teatrosur.chile. Punto Chile. Mira, no lo seguí, lo voy a seguir. Sí, para que
lo siga. Sí. Sí, po, Hay un equipo vergüenza. grande detrás de Yegua Suelta, que no Sí, solamente uno. Está Jorge Zambrano a cargo del diseño, a quien aprovecho de saludar, mi compañero, Sí. gran amigo. Y a la Cata Devia, iluminadora. Marcelo Martínez, música. Wincy Ollarse, que además es el director de la película Hija de Perra, Tan Inmunda Estás Feliz, que la vean pues. Perfecto. Él hace los audiovisuales. Ya, Un gran equipo detrás. qué bueno. Sí, po. Bueno, y claro, llama al director aquí y reproduce la lógica vertical. No, pues muy bien. Y Gracias, Ernesto, por estar acá. Gracias a ustedes por acompañarnos en este Viernes Cultura. Gracias al equipo, Palitroques, los adoramos siempre, ya tú sabes. Ahí está, don Pablo Riveros, don Diego Cancino, todo el equipo. Hasta el próximo lunes. Chao, Ernesto. Chao, Darío, gracias.